Intenso ha sido el trabajo en el Congreso, donde se ha estado viendo el reajuste al sector público. Los diputados rechazaron los cambios hechos en el Senado, donde se repuso el 5% ofrecido por el gobierno. Eso hizo que el trámite pasara a comisión mixta, donde tampoco hubo acuerdo en las cifras. De esta manera, no habría reajuste para este año, a menos que el Ejecutivo insistiera o el presidente hiciera uso del veto. ¿Qué significa esto? ¿Por qué el rechazo de la concertación? Conversemos más en profundidad este tema. Estamos ya en contacto con el diputado y presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade. Diputado, muchas gracias por conversar con nosotros. Buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, cuéntenos, ¿qué es lo que significa, en definitiva, esta situación? ¿Se va a quedar el sector público sin reajuste? Esto depende del gobierno. Le hemos dicho en reiteradas ocasiones desde el inicio de este trámite, desde el primer trámite en la Cámara de Diputados al gobierno, que nos es imposible respaldar el proyecto de reajuste en el porcentaje que se nos ha planteado si no hay de parte del gobierno un protocolo que establezca las reales condiciones y las adecuadas condiciones que se deben dar en materia de despidos. Le hemos dicho al gobierno que no hay nada más insostenible que estar discutiendo un problema de cifras más, cifras menos, en circunstancias que se está realizando una verdadera racia política en el sector público, con trabajadores, funcionarios públicos, todo ello, muchos de ellos con largos años en el servicio público, que están calificados en lista 1, es decir, de mérito, y que sin embargo, sin ninguna explicación que no sea su afiliación política, que no es de adhesión al actual gobierno, es la única razón que existe para su despido. Usted comprenderá que para nosotros es absolutamente imposible respaldar un proyecto de reajuste si estas cifras a una buena parte de los trabajadores no se les va a poder aplicar porque son objeto de despidos. ¿De qué dimensión son esos despidos, señor Andrade, de acuerdo a la información que usted maneja? Mire, las cifras siempre son aleatorias. Estamos hablando de los 4.500, 5.000 trabajadores que están quedando sin empleo por la cifra que tenemos hasta ahora. Esta cifra se incrementa día a día y ese es el problema. Y hay gente que queda sin trabajo. Y además, y quizás es lo más dramático, es que queda sin trabajo sin mediar causa alguna que no sea simplemente la arbitrariedad de la administración. Hay casos dramáticos, hay gente con fuero, hay gente que lleva 20 años en el servicio público, que ha sido siempre muy bien calificada. Entonces, este no es un tema de cifras más, cifras menos, perdónenme que se lo plantee así, es un problema de dignidad. No hay razón alguna para que estemos discutiendo cuánto se va a incrementar el ingreso de los trabajadores del sector público en circunstancias que la Administración, que es quien nos propone este proyecto, al mismo tiempo está desvinculando a trabajadores sin mediar causa alguna que no sea abrir cupos para los adherentes de este gobierno. Eso es insostenible. Cuando el gobierno señala que son cosas que deberían verse aparte, porque argumenta que ha llegado a acuerdo en el tema del guarismo del reajuste con 11 de los 14 gremios. ¿Qué se responde a eso? Yo encuentro absolutamente razonable lo que dice el gobierno. Efectivamente, esos temas que debieran verse aparte. Bueno, pero ¿por qué no tomó las providencias para que se viera aparte? Mire, este mismo problema lo tuvimos el año pasado, en esta misma discusión. Yo fui parte protagonista de esa discusión, así que lo recuerdo perfectamente. En la ocasión, personalmente, este diputado le propuso al señor ministro de Hacienda que modificáramos la fecha de término de las contratas de modo tal de que no coincidiera el término de las contratas y, en consecuencia, la voluntad que tiene que expresar el Ejecutivo de su prórroga o no coincidiera con la discusión del reajuste. Se lo dijimos hace un año atrás al gobierno. Recién ahora el señor ministro ha manifestado voluntad para ver este asunto, pero ahora al calor de esta discusión. Entonces, para aquellos que plantean que estas cosas debieran verse separadas, yo estoy de acuerdo con ellos, y ojalá el gobierno innove al respecto, pero no lo hizo cuando debió hacerlo. Entonces, la responsabilidad no es nuestra, es de quien debió haber tomado las providencias para que esto no se produjera. Y respecto al acuerdo, efectivamente el gobierno, y yo celebro eso, llegó a un acuerdo con 11 gremios del sector público, pero no llegó al acuerdo con aquellos con los cuales está fundamentalmente provocando los despidos. Entonces esto también es una manifiesta mala fe, porque claro, se llega a acuerdo con aquellos en que no hay despido y no se llega a acuerdo precisamente con los que sí hay despido. Entonces, quien tiene la iniciativa en estas cosas es el Ejecutivo, y créame, yo he llegado a la conclusión que en esto no ha habido buena fe de parte del Ejecutivo. Ahora, cuando se argumenta, no solamente en esta ocasión, sino que lo he escuchado en otras también, que
técnicamente no son despidos, sino que no renovaciones de contrato, porque sencillamente expiran, y de parte del empleador, en este caso el Estado, está la facultad de renovarlo o no renovarlo de acuerdo a las necesidades que tiene en cada una de las reparticiones públicas. ¿Eso es una diferencia solo semántica para usted? O sea, cuando se trata del despido de un trabajador, créame que los tecnicismos me dan exactamente lo mismo. Lo quiero decir con todo respeto, pero con mucha franqueza. A un trabajador despedido, yo no saco nada con explicarle si su despido se debió a tal o cual causal o si es o no una prerrogativa de su empleador. Estamos hablando de un trabajador que lleva varios años en el servicio público, que es un trabajador del Estado, que no tiene que ver con el gobierno en particular, sino que con el Estado en su conjunto, que ha sido calificado, escúcheme, no por las autoridades anteriores, que ha sido calificado durante esta gestión de gobierno, es decir, por autoridades de confianza de este gobierno, y que ha sido calificado en lista 1, y que en consecuencia es una calificación de mérito, lo que a lo menos establece que debiera permanecer en el empleo. Que sea este o no otro el tecnicismo, francamente, lo digo, insisto, sin ningún ánimo de frivolizar la discusión, me parece claramente una cosa menor, sin mayor importancia. Aquí el punto central es que hay gente que se está acabando sin empleo. Créame que un reajuste del 5, del 6, del 10, del 20% a esa gente le da lo mismo, porque no tienen que aplicarse. Si ese es el punto, si este es un punto de seres humanos, esto es lo que no entiende este gobierno, ¿cómo tanta insensibilidad? Estamos hablando de gente que se va a quedar a fin de año sin la legítima aspiración de tener un empleo remunerado. De eso estamos hablando. Y gente que ha dado en muchos casos una vida al servicio público. Créame también, y es bueno decirlo, que tampoco los gremios han dicho que ellos están por defender a los malos trabajadores. Si hay un funcionario que está mal calificado, esa persona se tiene que ir porque no le está haciendo bien al servicio público. Y en ese sentido los gremios y las asociaciones han sido muy enfáticas. Los trabajadores con su gremio no están para defender al mal trabajador, pero sí, con el mismo derecho, tienen la obligación de defender a un buen trabajador. Entonces, diputado Andrade, si es un tema mucho más de fondo que un número, una cifra, un 5%, si es un tema de dignidad, entonces da lo mismo que el presidente de la República pueda ejercer otra atribución, como por ejemplo el veto, como por ejemplo insistir, como por ejemplo presentar otro proyecto. Pero si lo que pasa es que nosotros le dimos la solución al gobierno. Mire, los trabajadores que están hoy día en esta situación, con los que no se llegó a acuerdo, porque con los que se llegó a acuerdo se firmó un protocolo anexo que tiene que ver con empleo público, con contratas, con honorarios. Se firmó un protocolo que no es parte de la ley, pero que sí es anexo a la ley. El gobierno mandó un proyecto. Quiero decirle que nunca está de más recordarlo, que en el proyecto venían 4 artículos que eran francamente letra chica y eran atrocidades respecto al sector público. Felizmente lo logramos pesquisar y el propio gobierno se allanó a retirarlos, pero los habían mandado, o sea, la trampa venía. Y respecto al resto de los trabajadores que no se llegó a acuerdo, ellos le propusieron un protocolo al gobierno. El gobierno lo encontró inaceptable, excesivamente rígido, etcétera, etcétera. Está bien, es la opinión del gobierno y uno tiene que respetarla. Entonces, ¿qué se hizo? Los trabajadores, a través de este diputado, perdone que me ponga en primera persona, pero así fue, le hicimos presente al gobierno un nuevo protocolo, o sea, un nuevo documento anexo, que no es parte de la ley, pero que sí establecía ciertas condiciones para el tema de los despidos, de los incentivos al retiro y de la bonificación en las zonas extremas. Este nuevo protocolo yo personalmente se lo entregué al señor ministro de Hacienda y a la señora ministra del Trabajo. Hasta el día de hoy no ha habido respuesta. Yo entiendo, la ministra del Trabajo dijo que los ministros estaban cansados, pero ¿cómo no va a poder tener un minuto para poder redactar un documento que signifique un protocolo con el cual se pueda llegar a un acuerdo con los trabajadores con los cuales no se llegó a acuerdo originalmente? Entonces, que hay mala fe, que no hay un interés genuino por resolver el problema, queda en absoluta evidencia. Mire, yo personalmente le entregué el documento a los señores ministros en la sala del Parlamento. No se puede desconocer, o sea, la voluntad de solucionar el problema ha estado presente, no solo desde los parlamentarios de la oposición, sino que también desde los gremios, pero no hemos encontrado respuesta. Por último, digan que no. Por último, anden un papel y digan, ¿sabe? Es inaceptable el documento que nos han planteado, pero ni siquiera eso. ¿Cómo van a estar tan cansados? Ahora, diputado Andrade, ¿no temen ustedes en la evaluación política que también se hace de las decisiones que uno toma y de las consecuencias que puede tener, que esto sirva comunicacionalmente para el gobierno, para enrostrarle a la oposición, a la opinión pública, que no va a haber reajuste porque la concertación no quiso que hubiese reajuste? La responsabilidad de que haya reajuste del sector público es una responsabilidad del gobierno. Se lo dice alguien que fue ministro del Trabajo y en consecuencia no la puede eludir.
El año pasado, ante esta misma circunstancia, este diputado votó favorablemente porque entendí que el gobierno estaba en un trance complejo y lo voté en favor de los trabajadores y reivindico mi acción de aquel tiempo. Por la misma razón y con la misma certeza de lo que actuó entonces, hoy día estoy en condición de decir que esta vez el gobierno ha hecho todo mal. Nuevamente ha hecho todo mal. No se dio el tiempo para discutirlo. Llegó a un acuerdo parcial, no tuvo ninguna movilidad y se negó sistemáticamente a generar una conversación respecto a un tema que el propio gobierno reconoce que enreda la discusión del reajuste, que es el tema de los despidos. Entonces, ¿dónde está la falta de voluntad? Le vuelvo a decir, la responsabilidad que haya reajuste en el sector público, se lo dice a el que fue parte del gobierno, al menos del gobierno anterior, le puedo decir está en el Ejecutivo, no en el Parlamento. Diputado Osvaldo Andrade, muchas gracias por su tiempo con nosotros. Gracias a usted. Muy bien, nosotros así también cerramos esta media hora informativa. No se vaya, volvemos para seguir revisando más informaciones aquí en CNN Chile.